el Evangelio de Juan, capítulo 20. Yo estaba predicando en un campamento de jóvenes en diciembre y al final del servicio o del mensaje vino un joven a decirme: Oiga, pastor, usted dijo que Juan 14, pues yo nada más tengo Juan 5, hasta el capítulo 5. He ido a la epístola de Juan, que tiene 5 capítulos. Pero el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y él no estaba con el conocimiento de los evangelios. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Mateo lo presenta como rey a Cristo, Marcos lo presenta como siervo a Cristo, Lucas lo presenta como Dios y Juan lo presenta como hombre, como hombre. El Evangelio de Juan está considerado como el Evangelio de los cristianos. El Evangelio de Juan es un evangelio recomendado para aquellos que han pasado de muerte a vida. Siempre se les recomienda leer el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. Y si hay un lema en este Evangelio que a mí personalmente me fascina, es este. Es el lema de los discípulos que decían esto: ven y ve. Ven y ve. Si hay algo que tú y yo pudiéramos hacer para atraer a otros a Cristo, sería eso. Ven y ve. Ven y ve. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo quiere para ti? El plan que tiene para tu vida. Cuando todos llegamos por primera vez a una iglesia cristiana, todo nos sorprendía. Si alguien levantaba las manos, si alguien cerraba los ojos, el predicador, la vestimenta del predicador, todo nos llamaba la atención. ¿No se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo cuando llegué a una reunión de jóvenes un sábado y yo observaba todo y todo me llamaba la atención, y más cuando fui a un campamento donde ahí me convertí a Cristo. Me llamaba todo la atención. Yo pasaba por las oficinas, se veía las oficinas y todo se me hacía muy raro, esa era la palabra. Todo se me hacía muy raro, hasta que conocí a Cristo, hasta que pasé de muerte a vida, hasta que las vendas de mis ojos se cayeron. Se me hacía raro el que levantaba las manos y al poco tiempo yo también estaba levantando las manos. Se me hacía raro el que cerraba los ojos y al poco tiempo yo estaba cerrando los ojos. Se me hacía raro ese vocabulario sin malas palabras, sin insultos, sin ofensas, y al poco tiempo yo ya estaba dejando de decir malas palabras y mis palabras ya eran diferentes, eran sanas, puras. Las compañías que tenía en un momento las dejé de tener porque pasé de muerte a vida, porque Cristo resucitó dentro de mí y le dio vida al corazón, al alma, a la mente. Y parece tan sencillo, pero a la vez tan profundo, que Cristo vive. ¿Cuántos creen en eso en esta mañana? Cristo vive. La fe histórica dice Cristo vive. La fe histórica, y es lo que estamos registrando aquí en Juan 20. Es una fe que narra una historia bíblica, donde hay evidencias de que Cristo resucitó. Pero la fe que salva dice Cristo vive en mí. ¿Notas la diferencia? Una fe dice Cristo vive, pero la fe que salva dice Cristo vive en mí. Y dice el texto 1 de Juan capítulo 20, el primer día de la semana. Y aquí tenemos como primero algo que comienza, y es el primer día de la semana, algo que se instituye. Pero hubo algo último. No hay algo primero, sino hay algo último. Y lo último fue la crucifixión de nuestro Señor, la muerte. Cristo murió. Cristo estuvo en un madero. Cristo padeció. Históricamente, los historiadores narran aún la cantidad de horas que Él estuvo en ese proceso de muerte. Y fueron 6 horas. Y eso no es de sorprendernos, porque Dios en 6 días completó la creación. Y el 7º día instituyó un día de reposo, de descanso espiritual.
Y aquí vemos el primer día de la semana. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, se establece como prioridad, como día de importancia el día domingo. Para el Hijo de Dios, el día domingo no es un día de descanso. Para un empresario, sí, su día más importante es el lunes. Para un estudiante también es el lunes. Arranca su semana el lunes. El fin de semana es de fiestas, de relajo, de reventón, y el día domingo de resaca, de descanso. Pero para un hijo de Dios no. Para un hijo de Dios el primer día de la semana es el día que recordamos que Cristo vive. Pero no solamente históricamente, sino por fe, porque vive en mí. Y eso fue lo que María Magdalena hizo. Vean lo que dice el texto, el primer día de la semana, su día de prioridad, su día de importancia. Ella había hecho algo previamente, pero quedó con algo pendiente. Y por eso fue este día. Y dice el texto, María Magdalena fue de mañana. Yo quiero que entendamos algo. ¿Quién fue María Magdalena? Lucas capítulo 8. Cuando creemos en Dios, cuando profesamos fe en Dios, no basamos nuestra fe en las series de Netflix, ni basamos nuestra fe en lo que las películas, y mucho menos de Hollywood, dicen. Porque las películas ponen a María Magdalena como una prostituta. Y tú no vas a encontrar en ninguna página de la Biblia que la Biblia dice que María Magdalena era una prostituta. Yo te voy a decir lo que pasó con María Magdalena. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Eso hacía Jesús. Jesús predicaba. Predicaba, dice la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios. Las buenas noticias, lo que salva a alguien, lo que puede cambiar a alguien, el evangelio, lo que Cristo había venido a hacer, a morir, a resucitar, para dar perdón, para dar salvación, para cambiar a una persona. Y dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y ahí empezar a nombrar. Dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Después dice el versículo 3 que quiero llamar tu atención. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es interesante el versículo 2, porque el versículo 2 dice quién era esta María Magdalena. Una mujer a la que Jesús le sacó 7 demonios. La palabra 7 habla de algo completo. Y la idea es esta. María estaba completamente en obscuridad, completamente en tinieblas. María estaba completamente esclavizada por estos espíritus malos y Cristo no estaba ahí. Ahora, yo te quiero hacer pensar en esta mañana que sin Cristo un corazón está vacío. Y si está vacío, se puede llenar de cualquier cosa. Y claro que la Biblia me hace pensar. La Biblia me hace pensar. Lo segundo, la Biblia me hace creer. Lo tercero, la Biblia me hace entender. Lo cuarto, la Biblia me hace observar. Lo quinto, la Biblia me hace contemplar. Lo sexto, la Biblia me hace aplicar, me hace vivir lo que estoy oyendo, entendiendo, observando, contemplando, creyendo. Esa es la idea. Y pensemos, ¿cómo era tu vida sin Cristo? ¿O cómo es tu vida hoy si no tienes a Cristo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que te motiva a despertarte? ¿Con qué te vas a la cama? ¿Cuál es el último pensamiento con el que tú te vas a la cama? Si eres de los que tienes el celular pegado como lo que más importa en tu vida, tú te vas a la cama viendo estados de WhatsApp, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y hay una adicción a eso. Entonces tú te vas a la cama con pensamientos no reflexivos de qué tal ese día para ti, de qué valió la pena en el sentido espiritual,
en el sentido eterno. Porque conectas tu pasado sin Cristo, vacío, completamente esclavizado en tinieblas, y que hubo un momento en el que escuchaste el evangelio del reino, de Jesús, de la salvación, del perdón, y fuiste liberado, fuiste rescatado. Yo me identifico con María Magdalena. María Magdalena sin Cristo estaba perdida, vacía. Y así estábamos muchos de nosotros sin Cristo, vacíos, perdidos, sin propósito, sin una vida espiritual sana, correcta, sin una relación correcta. Quizás teníamos o profesábamos una religión, pero no una relación. Y me llama la atención estas mujeres que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que estas mujeres apoyaban económicamente a Jesús. Quiero que entiendan en esta mañana que Jesús estuvo 33 años y fue hombre. Para muchos Jesús es como me dice Elenita. Elenita me dice que a veces ella se siente, o para mí que yo no la veo, como que está como invisible. Pero no estás invisible, Elenita, no eres invisible. Sí, chaparrita, pero no invisible. Bueno, para muchos Jesús era invisible. No lo veían, no se daban cuenta que estaba ahí. Volviendo a Juan capítulo 20, pero para estas mujeres sí, Jesús era alguien al que ellas recibían de Jesús mucho más de lo que ellas podían darle a Jesús. Y para hacerte un resumen del capítulo 20 rápidamente, ahora volvemos al versículo 1. Aquí vamos a ver a una María que estaba triste, a una María que estaba angustiada y que el encuentro con su Señor le produjo gozo, alegría. Aquí vamos a ver a unos discípulos en Juan 20, a unos discípulos con miedo, a unos discípulos inseguros, y que al encontrarse con el Señor recibieron seguridad, recibieron paz. Y aquí vamos a encontrar a un Tomás incrédulo, a un Tomás que tenía que ver para creer, y a un Tomás que después de ver creyó. De la incredulidad pasó a la fe. Pero este capítulo 20 de Juan encierra una gran verdad de la que tú y yo tenemos que llevarnos en esta mañana. Y dice el versículo 30, además del capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, milagros, las cuales no están escritas en este libro. Eso está diciendo el apóstol Juan. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, texto, tengáis vida en su nombre. Si hay algo que Dios siempre busca de todos aquellos que experimentan un tiempo como tú en esta mañana frente a su palabra, frente a la cruz, frente a los símbolos, el pan, el jugo, es que veamos a Cristo, veamos la salvación, veamos nuestra condición y revisemos si somos creyentes, si estamos creyendo, recordando lo que dice el texto, que el creer aquí es continuo. Es como el amor de María Magdalena. Si pudiéramos definir de forma muy simple para que Nathan, Joshua, que están aquí, y Sophie, los más adolescentes, jóvenes en esta primera fila, pudieran entender un amor de Magdalena hacia el Señor Jesús, fue un amor sincero. Un amor sincero. Y si tú quieres entender más cómo es un amor sincero es un amor constante. Ese era el amor de María Magdalena por su Señor, que ella estuvo hasta el último momento de su humillación, pero también estuvo en el primer momento de su exaltación. Estamos con el Señor Jesús siempre, porque eso hacen los que aman sinceramente. Amamos constantemente, no amamos convenientemente, no amamos cuando todo está bien, no amamos cuando
prospera la economía, cuando tengo salud todo el tiempo, cuando todos me honran o me obedecen y me dan lo que yo quiero, lo que creo que me merezco. Estoy con Jesús porque Él me liberó, porque Él me rescató. Tengo una prioridad en mi vida que se llama Jesús. Una prioridad. Y que Jesús, en su muerte, en su resurrección, establece una prioridad que es estar con Él y que es tener comunión con Él. Eso fue lo que fue a hacer María. Fue a retomar algo que dejó pendiente. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, muy temprano, y esta oscuridad habla de que también María estaba viviendo un momento de duda, de inseguridad, de miedo, de no saber si lo que había creído realmente era cierto. Ahí estaba María. Y dice el texto, y vio quitada la piedra del sepulcro. Observemos la escritura, observemos. Vamos a acompañar a María Magdalena al sepulcro. Es más, si tú te llamas creyente de Cristo, si yo me llamo creyente de Cristo, si yo soy hijo de Dios, tengo que pasar por el sepulcro, sí o sí. Todos los creyentes pasamos por el sepulcro. Sin sepulcro no hay victoria. Sin sepulcro no hay salvación. Sin sepulcro no hay un Cristo vivo. No lo hay. Y eso fue lo que hizo María, fue el sepulcro. Es como cuando nosotros entendemos cómo es el verdadero cristianismo. Es nunca olvidarme cómo comencé mi vida cristiana. Cómo fue que empezó ese cristianismo. Entendiendo que estaba perdido, que estaba vacío, que los demonios me controlaban, me gobernaban, me llevaban a hacer una infinidad de cosas, de las tinieblas, mentir, robar, ser egoísta, drogarme, vivir para las cosas materiales. Y que eso es la motivación y esa es la meta, lo material, lo mundanal. Pero cuando vino Cristo a la vida de María, María fue liberada, rescatada. Cristo entró en su corazón y ella empezó a conocer a Cristo. ¿Y saben qué hizo María con Cristo? Se aferró a Cristo. Pero ¿qué pasó en un momento? Ya no lo tuvo más. Cristo murió. Cristo murió. Para ella ya no estaba Cristo ahí. Y se sentía de vuelta desesperada, angustiada, necesitada. Y así va al sepulcro, dice la escritura, con oscuridad. Y miren, a la luz de los símbolos, a la luz de la escritura, a la luz de esta cruz vacía y a la luz de un Dios presente en este lugar, si tú y yo nos sinceramos, tenemos momentos oscuros en nuestra vida. Hay oscuridad en nuestra vida. Hay momentos en donde nosotros no estamos seguros en lo que hemos creído. Hay un montón de ensaladas en la cabeza de muchos. Hay filosofías, hay pensamientos humanistas, hay una saturación de televisión, de películas. Hay una extrema carga y estrés por el trabajo. Mucho trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Hay problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos. Hay problemas económicos, deudas tras deudas tras deudas y no se salen de las deudas. Hay problemas con el temperamento, donde nos gana la carne, nos gana el yo, nos gana el egoísmo y nos sentimos a morir porque la necedad de vuelta ganó. La imprudencia de vuelta ganó. La falta de dominio propio ganó. Y esos son momentos de oscuridad en donde te puedes sentir con el pensamiento si tienes o no tienes a Cristo. Si Cristo vive o no vive en ti. Eso le estaba pasando a María. Y dice el versículo 2 que corrió María.
y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y es interesante aquí, la diligencia de María para hacer algo que es importante, que está viendo pero no está entendiendo. Y me llama la atención porque el que escribe el Evangelio es Juan, pero Juan no dice su nombre. ¿Pero qué sí dice Juan? Que él era amado. Dice aquel al que amaba Jesús. Y Juan era el discípulo amado. Juan fue el que en el aposento alto hizo esto. Reposó su cabeza en el pecho del Señor. Ese era Juan, el que se sentía seguro en el pecho de Cristo. Pero en Apocalipsis capítulo 1 dice que él cae postrado a los pies del Señor como muerto. Porque alguien que ama sinceramente no solamente es constante, sino que es consciente. Alguien que ama sinceramente a su Señor, a su Salvador, no solamente es constante, sino consciente. Y eso fue Juan en su relación. Y aquí vamos a ver lo que va a pasar, lo que él va a narrar, lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él palpó, dice la epístola de primera de Juan, lo que él contempló, porque eso era Juan. Juan era un contemplador. Y vamos a ver a lo que nos lleva cuando contemplamos, vamos a ver a lo que nos lleva cuando observamos, vamos a ver lo que nos lleva cuando solamente vemos a la pasadita. Dice el versículo 2, lo que les dijo María: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué podríamos hacer aquí con María? ¿Qué podríamos hacer naturalmente, rápidamente, si estamos acá juntos en la historia? ¿Qué podríamos hacer? Criticarla. ¿Cómo, María? ¿Cómo que se han llevado al Señor del sepulcro? 2 veces. 2 veces pasa esto aquí. Lo va a decir después a los ángeles. Se lo va a decir. 2 veces se lo han llevado. ¿Qué pensó María al principio? Se lo robaron. O sea, ¿qué creyó? La falsa noticia que habían dicho los fariseos, los doctores de la ley, que podía llegar a pasar con el cuerpo del Señor Jesús. Gracias. ¿Se acuerdan? Que los discípulos podían ir al sepulcro y robarse al Señor. Y eso fue lo que les dijo a Pedro y a Juan. Pero qué interesante aquí, cuando nosotros vamos un poquito más adentro en nuestro pensamiento y salimos del pensamiento crítico, del pensamiento de juicio, y entendemos algo. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes la vista nublada? ¿Qué te pasa a ti cuando el pensamiento no está claro en tu cabeza? Cuando no ves con claridad, no piensas con claridad. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú te acuerdas de las promesas del Señor Jesús? ¿Tú te acuerdas de las palabras del Señor Jesús? ¿Tú enseguida piensas cuánto Él te ama y lo que Él te dijo te lo va a cumplir? ¿O el pensamiento que viene a nuestra cabeza es de duda, de miedo, de será o no será? Eso es lo que estaba pasando aquí con María. Y eso nos da un mensaje a ti y a mí. El Señor no había sido llevado a ninguna parte, el Señor habría resucitado. Varias veces Él lo dijo, que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice el texto 4, corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Esto también es interesante, ¿no? Juan dice que él corrió más aprisa. Juan era más joven que Pedro. Ahí podemos llegar a entender un poquito por qué fue más rápido. Pero vean lo que dice el texto 4. Que aparte de que corrió más aprisa que Pedro, dice, y llegó primero al sepulcro. Muchos en la vida cristiana van más rápido que otros. Y el punto aquí no es llegar. El punto aquí es para qué llegamos a un lugar. El punto aquí que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que ser pacientes con otros que también están corriendo y que no corren a nuestro ritmo. Algunos corremos más veloces que otros. Pero dice el versículo 5, y bajándose a mirar, dice el texto, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién fue este? Juan. Juan llegó primero que Pedro, pero se quedó en la puerta.
Y Juan aquí vemos la primera mirada, una mirada deprisa, una mirada sin captar absolutamente nada. Y eso fue lo que hizo Juan. Se agachó y vio. ¿Qué vio? Vio los lienzos. Dice el texto. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y esa es la realidad de muchos en el cristianismo. Que corren, pero no entran. Ven, pero aprisa. Y dice el texto 6, luego llegó Simón Pedro tras él. ¿Y qué dice el texto? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Quién narra esto? Juan. De lo que vio Juan, ¿qué hizo Pedro? Juan no entró, pero Pedro sí. Pedro, ¿recuerdan quién es Pedro? El impulsivo, el que va para el frente, el que no se frena. Ese es Pedro. Y Juan era el que meditaba, el que pensaba las cosas. Y dice el texto que cuando Pedro entró, dice la escritura aquí, que no solamente hay una mirada de prisa, sino que hay una mirada que observa. Eso fue lo que hizo Pedro. Es la segunda mirada aquí. Una mirada que observa, que va un poquito más allá de lo que estás viendo acá, al frente, un poquito más allá. Pero vean lo que dice el versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay algo muy interesante para entender por qué Jesús no había sido robado. Por cómo estaban estas vendas, por cómo estaba el sudario. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 11 quién resucitó? En Juan 11 vamos a ver que resucitó Lázaro. ¿Y qué es lo primero que dijo el Señor Jesús cuando resucitó Lázaro? Quiten las vendas. Si un ladrón hubiese robado el cuerpo del Señor Jesús, si un ladrón lo hubiese robado, es más que obvio que hubiesen dejado un desastre en ese lugar. ¿Cómo estaba la tumba? Vacía y ordenada. ¿Y eso qué significa? Que ahí estuvo el Señor Jesús. Qué lindo es eso, ¿no? Porque un lugar vacío podría ser nada si no está Cristo. Un lugar vacío necesita que esté Cristo para que haya un orden. Pero no solamente un orden, sino también una verdad liberadora. La verdad de que Cristo hizo esto, miren. Cristo traspasó las vendas. Esa es la idea. Como después vas a ver, no lo vamos a ver hoy por cuestión de tiempo, pero después en la escena de los discípulos que estaban reunidos y tenían miedo, ¿qué hizo Jesús? Dice la escritura que traspasó los muros Jesús. ¿Y cuántos creen eso? Que Jesús tiene el poder para traspasar lo que sea, unas vendas que significaban que él había estado muerto durante 3 días, pero que la muerte no lo sujetó, no fue más poderosa que el poder del Padre para levantarlo y para que hoy tú y yo podamos estar seguros de la vida, pero no solamente de la vida, sino de la vida de Cristo en nosotros. ¿Y qué significa que Cristo viva en nosotros? ¿Cuánta evidencia hay de un Cristo que por la fe vive en mí? ¿Cuánta evidencia histórica hay de que hay un Cristo que vive? Un Cristo que vive. Y dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro. Y dice el texto, y vio y creyó. Ven aquí las miradas. Una mirada a prisa, rápido. Una mirada que observa, como cuando vas al teatro. ¿Cuántos han ido al teatro aquí? O al cine, porque algunos son más cinéfilos. Al cine. Yo sé que cuando vas al cine observas mucho. Observas. Si no, no entendiste nada. Si no captaste la película, a muchos nos pasa. Digo, yo no soy bueno para entender muchos mensajes de película, la verdad. Como chistes. Me río a veces a la media hora.
o me lo tienen que explicar, los chistes. Pero ese es observar, es ver más detalles que los de prisa. Pero el último es una mirada contemplativa. Es una mirada que va más allá de la ciencia, más allá del entendimiento, más allá de la evidencia. Es una mirada que cree, es una mirada que confía. Y eso fue lo que pasó en el corazón de Juan. Dice que vio y creyó. ¿Qué tipo de fe tienes hoy? ¿Qué tipo de fe tienes hoy? ¿Tienes una fe que ve a Cristo? ¿De qué manera lo ve a Cristo? ¿De qué manera ves a este Cristo vivo? ¿De qué manera ves la palabra de Dios? ¿De qué manera estás observando tu vida? ¿Y qué pasa con Cristo y tu vida? ¿Qué pasa? ¿Tienes la fe que cree? ¿Tienes la fe que dice, Él es el Hijo de Dios? Él es el que salva, Él es el que está vivo, Él es el que hace milagros, Él es el que traspasó esas vendas, Él es el que traspasó esos muros, Él es el que me da seguridad, Él es el que me da paz, Él es el que afirma mi fe, Él es el que le da la total identidad a mi vida, todo lo que soy. Toda mi seguridad no está respaldada en lo que hago. Eso son obras. Las obras no salvan. Venir a la iglesia no salva. Aunque hoy estés bien atento, eso no te salva. Estar atento no te salva. Bautizarte no te salva. Participar de los símbolos, el jugo de uva, que es la sangre de Cristo simbolizada, el pan que va a ser partido como Cristo fue partido. No, si tú participas y no creíste y no confiaste y tu cristianismo es un cristianismo a prisa, no lees tu Biblia, no adoras, no te postras, no te humillas, no reconoces que sin Cristo estás peor que una persona con 7 demonios. Peor. ¿Y saben qué es peor aún? Que sin Cristo podemos pensar que sí, estamos en Cristo, pero vilmente religiosos. Y estar en un lugar profesando que tengo a Cristo, pero soy religioso, me da un destino, mira, derechito, pero derechito a la condenación eterna. Porque no es esa mirada. No es la mirada que Cristo está esperando. Tienes que entenderlo. No se trata de el que está aquí expresando la Escritura. Se trata de Cristo. Y que tú puedes ver a Cristo en esta mañana. Tú lo puedes ver y puedes verte a través de Cristo. Y si te ves a través de Cristo, lo primero que vas a entender es cuánto Cristo te ama. Que fue lo que entendió María Magdalena. Cristo la amó en su condición perdida, rechazada, obscura. ¿Y qué hizo María? Amó a ese ser que la amó. La amó. Lo amó con sinceridad, lo amó constantemente, lo amó conscientemente, lo amó con un compromiso de servirle, de estar con Él siempre. Y por eso estos tiempos de ser iglesia los domingos en la mañana no son de pasar lista. Es que si tú no ves a Cristo el lunes, no lo ves el martes a Cristo, no lo ves a Cristo contemplándolo, adorándolo el jueves, no lo ves a Cristo el sábado adorándolo y sabiendo que Él es un deleite, es un placer, es precioso, hermoso. Claro que el domingo no se te va a antojar venir a la iglesia. Ser iglesia, no venir a la iglesia porque somos iglesia, es reunirnos. Porque tu mirada de Cristo es una mirada pobre, es una mirada muerta. No está viva esa mirada. Porque no has visto a Cristo, no lo has contemplado, no te has dado cuenta quién es Él.
Y dice el texto, versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y Juan dice una de las causas de raíz, de por qué no creemos, porque no entendemos. Pero tenemos que captar el mensaje en esta mañana para terminar. Tenemos que captar el mensaje. Porque hoy hablamos de entender. Hablamos de ver, hablamos de observar, hablamos de contemplar. Hablamos de la fe, de creer. Hablamos de la liberación, del rescate, de la salvación, de lo que perdona, de lo que llena ese corazón. Y la idea aquí es que el entendimiento que Juan estaba expresando iba acompañado de todas estas cosas. Quiero que pienses conmigo y que te hagas esta pregunta. ¿Para qué quiere Dios que yo lo entienda? Hazte esta pregunta conmigo. ¿Para qué quiere Dios que yo lo entienda? Yo estoy casado y han llegado momentos en nuestro matrimonio, nos hemos llegado a decir, es que no me estás entendiendo. ¿No me entiendes? Yo le digo a mi esposa o mi esposa me dice a mí, no me estás entendiendo. Y eso puede ser un gran conflicto, un gran conflicto en un matrimonio. Y podemos pasar los años y cumplir 25 años, lo que tú quieras, boda de oro, de plata, de lo que sea, y seguir viviendo juntos bajo el mismo techo sin entendernos. ¿Y qué tal de los que somos papás? ¿Qué tal de los que tenemos hijos? Donde el hijo le puede decir al papá, no me entiendes, es que tú no me entiendes. Claro, los papás no le pueden decir eso a los hijos, porque se sienten ofendidos. Pero los hijos sí pueden decirlo. Tú no me estás entendiendo a mí. Pasémoslo aquí en la iglesia. Las ovejas le dicen al pastor, pastor, usted no me entiende. Usted no entiende mi pasado, de por qué yo soy así. Usted no entiende mi semana, pastor. Usted no sabe que yo viajo mucho y yo estoy ocupado, yo soy un gran empresario. Usted no me entiende, pastor. Usted no entiende que yo tengo un problema muy fuerte en mi casa, con mi esposa o con mis hijos, pastor. No me entiende. ¿Y cuál es el problema aquí con lo que acabo de decir? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Cómo? No hemos entendido a Dios. No hemos entendido a Dios. No estamos entendiendo la palabra de Dios. Por eso, tu cristianismo y mi cristianismo puede ser tan lejos, tan frío, tan distante, tan conveniente. Yo quiero que me des vida eterna, pero no me pidas que me comprometa contigo de ser un fiel seguidor tuyo, constante, sincero, que te sirva, que te entregue toda mi vida, que tú seas mi adoración, que tú siempre seas esa paz, no el dinero, no un momento feliz, porque Dios no nos salvó para ser felices. La felicidad es un mensaje del mundo. Dios nos salvó para que lo entendiéramos a Él y que al entenderlo a Él
nuestros ojos se abran, nuestro corazón se abra, nuestra mente se abra. Los otros evangelios narran que lo que cambió la mente de los discípulos, lo que hizo que los discípulos se entendieran, ¿saben qué fue? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Saben qué fue? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso cambió el entendimiento de los discípulos. A los discípulos les cambió la vida un Cristo que vive. A ti, a mí, ¿qué nos ha cambiado Cristo? ¿Qué tipo de fe tienes hoy? ¿Tienes una fe histórica? ¿Tú sabes que Cristo vive? ¿O tienes una fe que salva? Cristo vive, sí, pero vive en ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos das a través de ella. Y en esta mañana vamos a acercarnos para orar por las almas que en estos momentos, Padre, no estén seguras que Cristo vive en sus vidas. Y que la fe que están teniendo, la visión que están teniendo de la vida, es sin Cristo, sin amar a Cristo, sin servir a Cristo, sin hacer a Cristo parte de su prioridad, donde hasta un día en el calendario Cristo estableció para adorarle, alabarle, estar con Él, ser su pueblo, estar aquí contemplándolo. Padre, mi ruego es que esa alma hoy pueda confesarte que te necesita, que necesita salvación, que necesita perdón, que necesita vida eterna, que necesita a Cristo. Padre, no solamente por las almas que no tienen fe viva quiero orar, sino por las almas que sí la tienen, pero no están entendiéndote, Dios, o no te estamos entendiendo. Dios, si hay una gracia que hoy te pido que nos concedas, por favor, es que te entendamos, que entendamos la Escritura, que cada vez que alguien abra la palabra aquí, que cada vez que alguien lea un versículo, predique un mensaje, podamos entenderte, Dios. ¿Para qué lo estás predicando a través de esa persona? ¿Qué me quieres decir, Dios, a mí? ¿Qué estoy necesitando reconocer? ¿En qué debo arrepentirme? ¿Cuál es esa oscuridad que está siendo parte de mi vida y de la que debo confesar, pedir perdón y volver a la fe genuina, a la fe sincera? Y en esta mañana, Dios, tú sabes cuántos pueden estar así, confusos, en tinieblas, en obscuridad de vida. Pero tú eres la luz resplandeciente de la mañana. Y mi ruego es que resplandezcas en sus corazones. Dios, que puedas darles esa luz para comprender, para entender. Así como María en un momento que se dio cuenta que el que estaba ahí y a quien buscaba estaba ahí, que era Cristo, y se aferró a sus pies. Así estemos nosotros. Así estemos todos los días, aferrados a ti, postrados ante tus pies, no siendo autosuficientes, no pensando que somos nosotros, que es nuestra importancia, son nuestras prioridades, sino las tuyas, Señor Jesús.
Y gracias por esta oportunidad de poderte adorar en esta mañana. Poder aquí estar contemplando el pan, el jugo. Y yo quiero animarte, familia. Yo quiero animarte a que participes de este momento. Pero no participes por participar, por favor. Cada año que celebramos la resurrección, celebramos la cena, porque siempre queremos estar en comunión con Cristo. Cristo lo estableció. Cristo dijo que cada vez que hiciéramos esto íbamos a hacer memoria de Él. Íbamos a recordar a Cristo y lo que hizo, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Y al tomar el pan, estamos pensando, estamos reflexionando en ese sacrificio, en esa entrega, en esa justa vida santa ofrecida por mí. Y hay una sinceridad, hay una sana relación con esa participación. No hay hipocresía. No hay religiosidad, porque no la necesitas, no la necesito. Porque el lunes hice eso con Cristo en la mañana, el martes hice eso con Cristo, estuve con Cristo, el miércoles estuve con Cristo, el jueves estuve con Cristo, el viernes estuve con Cristo, el sábado estuve con Cristo y el domingo aquí estoy con Cristo, confesándolo, recordándolo, agradeciendo por lo que Él es, por lo que Él hizo, por mí. Y por eso puedo participar. Pero si Cristo no está haciendo eso para ti, no participes, por favor. Te lo pido como tu pastor. No participes. No necesitas participar. Ni del pan ni del jugo. Porque te lo digo de corazón, estás acumulando un juicio para tu vida. Pero claro que esto es una invitación a que aceptes a Cristo. Si estás perdido en estos momentos, si estás confuso, si no estás seguro de que Cristo está contigo y de que tú tienes a Cristo y Cristo te tiene a ti, y que estás realmente teniendo una sincera relación de amor con Él, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de perdón, de reconciliación. Lo escuchamos en la Escritura. Cristo vino a darnos nueva vida. Salvación. Ven a Cristo, confiésalo, dile: Cristo, te necesito, sálvame, perdóname. Hasta ahora no he estado viviendo un cristianismo real. Estoy siendo chafa, falso. No te siento en mi vida porque no sé quién eres, Cristo, pero te necesito. Aunque no sepa quién eres, te necesito. Ven a mi vida, sálvame, entra en mi corazón, dame por favor tu vida en mí. Y si ya eres de Cristo, recuerda, siempre recuerda Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Pedro oyó la voz. Juan oyó la voz. María oyó la voz. Porque Jesús lo dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz. Oye la voz del pastor que te llama a la comunión, a estar con Él. Y que esto repercuta acá y allá en la eternidad. En la manera de vivir aquí, que vamos a cambiar rotundamente, determinadamente cosas, pero también allá, porque estamos conscientes que elevamos continuamente un perfume allá. Aquí estamos, Padre, delante de ti, como iglesia, como familia en Cristo, para participar de este tiempo.